En el pequeño pueblo de San Esperanza, María Luisa llevaba 20 años casada con don Ramiro, un hombre rudo, grosero y autoritario. Había sido una mujer hermosa, de ojos vivos y sonrisa generosa, pero el tiempo y la entrega incansable al hogar habían marcado su rostro y sus manos. Pasaba los días limpiando, cocinando y organizando todo sin recibir ni una sola mirada de ternura. Don Ramiro la trataba como a una sirvienta, lanzando órdenes frías al amanecer e ignorando su presencia en la mesa. Cuando la buscaba, era solo por deseo, pues mantenía amantes en las haciendas de la región. María no conocía nada del mundo más allá de los alrededores de su propio patio. Su vida se limitaba a las paredes de la casa y a la rutina silenciosa de la hacienda. La única compañía verdadera que tenía era doña Carmen, una vecina que la visitaba en algunas tardes soleadas. Carmen era su amiga y confidente, con quien podía conversar, reír y compartir los pequeños detalles de su día a día. Los únicos momentos en los que María se sentía realmente escuchada y viva. Por las noches, cenaba sola, escuchando el viento colarse por los corredores vacíos. La hacienda imponente parecía una prisión. Frente al espejo, apenas reconocía a la mujer que había sido. Quedaban rutina, abandono y soledad. Una mañana clara, al despuntar el sol, llegó a la hacienda Alonso, el nuevo peón contratado para el manejo del ganado. Era un hombre fuerte, moreno, de rasgos marcados y mirada firme, con la belleza rústica de quien ha cargado la vida sobre los hombros. Había dejado su ciudad natal, donde tenía una pequeña casa, en busca de nuevas experiencias. Era un hombre solitario y amargado que prefería pasar sus días yendo de hacienda en hacienda, cuidando animales y ahorrando dinero, sin crear raíces ni vínculos duraderos. Los años lo habían vuelto reservado y desconfiado. Había aprendido a confiar más en los animales que en las personas. Por eso, se concentraba únicamente en el trabajo, sin espacio para frivolidades. Esa actitud directa agradó a don Ramiro, que vio en él a alguien eficiente y silencioso. Alonso se instaló en la casa de los peones, apartada de la residencia principal, manteniendo distancia de los demás trabajadores y prefiriendo la compañía de los caballos y el campo. Al final de la mañana, María Luisa fue presentada a él cerca del corral. Ella apareció tímida, con la mirada baja y las manos entrelazadas en el delantal, mientras él se mantuvo erguido y seco, pero respetuoso. Ella murmuró que esperaba que se adaptara bien, y él respondió brevemente, llamándola señora, sin mirarla por mucho tiempo. El encuentro fue sencillo, pero dejó en el aire un silencio distinto. Con el paso de los días, Alonso se fue acostumbrando al ritmo intenso de la hacienda y a la presencia discreta pero constante de María Luisa. Cada mañana, ella llevaba café recién hecho y pastel caliente a los peones, lavaba y planchaba su ropa con cuidado y preparaba las comidas, ya que Alonso rara vez se acercaba a la casa principal. La observaba a la distancia, siempre ocupada con las tareas domésticas, caminando con pasos suaves y silenciosos, casi invisible para los demás, excepto para él. La gentileza de María contrastaba fuertemente con la dureza del ambiente y el comportamiento rudo de los hombres que la rodeaban. Alonso comenzó a notar los detalles, la delicadeza con la que doblaba la ropa, el tono sereno con que hablaba, incluso cuando nadie respondía. Poco a poco, también empezó a percibir la profunda soledad en la que vivía. Su marido pasaba más de 20 días fuera y cuando regresaba, la trataba con frialdad y palabras ásperas, sin mostrar afecto ni gratitud. Esa realidad despertó en Alonso un respeto silencioso y una curiosidad contenida. Sin saber muy bien por qué, empezó a aparecer en la galería de la casa principal en las primeras horas de la mañana, fingiendo tener asuntos de trabajo solo para verla. La saludaba con un «buenos días» sincero. Le preguntaba si necesitaba ayuda o simplemente intercambiaba algunas palabras suaves. María, al principio tímida,
comenzó a devolverle las sonrisas, rompiendo poco a poco la barrera invisible que la rodeaba. Entre tazas de café, miradas cautelosas y conversaciones cortas, nació una amistad verdadera, hecha de pequeños gestos, confianza silenciosa y una compañía mutua que lentamente empezó a llenar los vacíos en sus vidas. Una tarde tranquila, mientras conversaban cerca del corral, Alonso dejó de lado el tono reservado que solía usar y comenzó a hablar con naturalidad sobre las bellezas de la región. Con un brillo inusual en los ojos, describió los campos verdes que se extendían más allá de las cercas, los árboles frondosos que ofrecían sombra generosa y, sobre todo, el arroyo que corría no muy lejos de allí. Contó que en los días calurosos acostumbraba ir para refrescarse, sumergir los pies en el agua fría y contemplar el reflejo del cielo en la superficie tranquila. Para él, era un refugio silencioso, un lugar donde podía respirar sin el peso de las palabras ni de la desconfianza que llevaba en el corazón. María Luisa, escuchando con atención, dejó escapar un comentario sencillo pero profundamente sincero. Dijo que nunca había salido de la hacienda, que no conocía nada más allá de los alrededores de su patio y de la rutina de la casa. La confesión cayó sobre Alonso como un impacto. Se quedó en silencio por un instante, frunciendo el ceño, incapaz de entender cómo alguien podía vivir tantos años en un lugar y no conocer un paisaje tan cercano y hermoso. Con la mirada baja y la voz suave, María continuó. Confesó que su esposo se había casado con ella, pero la había dejado más sola que acompañada. Nunca la había llevado a pasear, a conocer lugares bonitos, ni siquiera a cenar fuera. Su vida se había reducido a cuidar la casa, servirle y esperar sola a que pasaran los días, todos iguales. Al escucharla, Alonso sintió una mezcla intensa de tristeza, respeto y una silenciosa indignación. Aquella mujer, que había entregado toda su vida a un hombre que no la valoraba, merecía mucho más que las paredes frías de la hacienda. Con voz tranquila, casi protectora, Alonso se ofreció a llevarla al arroyo. Le dijo que quería que viera con sus propios ojos lo que él veía cada día: la belleza libre de la naturaleza, el sonido del agua corriendo, el viento entre los árboles. María, sorprendida por la propuesta, dudó un instante, pero finalmente aceptó con timidez y una sonrisa contenida. Una sonrisa que hacía mucho no se dibujaba en su rostro. Esa misma tarde soleada, Alonso preparó los caballos, la ayudó a montar y juntos cabalgaron por los campos dorados. El sonido de los cascos sobre la tierra y la brisa suave marcaron el comienzo de un pequeño, pero significativo, cambio en la rutina silenciosa de la vida de María Luisa. Era como si, al cruzar los límites de la hacienda, también comenzara a cruzar los límites de su propio corazón. Aquella tarde luminosa, Alonso descubrió un lado de María Luisa que jamás había imaginado. Al llegar al arroyo escondido entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo, ella dudó por un instante. Miró a su alrededor como quien contempla el mundo por primera vez. Luego, con movimientos lentos, deshizo el moño apretado que mantenía su largo cabello ondulado prisionero. Los mechones, antes enredados y siempre recogidos por obligación, cayeron hasta su cintura como un velo ligero, moviéndose suavemente con la brisa. Al reflejar la luz dorada de la tarde, sus ojos verdes brillaron intensamente, revelando una belleza sencilla, libre y viva. Una belleza que Alonso nunca había visto en ella y que quizás ni ella misma conocía. Con respeto silencioso, Alonso se dio la vuelta para darle privacidad, apoyando los brazos en una cerca cercana y mirando hacia el horizonte. Detrás de él, el sonido del agua se llenó de risas espontáneas y gritos alegres de María, que sumergía los pies y las manos en la corriente fría, empapaba su cabello y giraba como una niña que redescubre la alegría. Él sonrió para sí, sintiendo cómo el corazón se le calentaba ante aquella escena inesperada. Era como si la naturaleza le devolviera a María Luisa fragmentos olvidados de sí misma, de esa mujer que,
durante años, había vivido apagada por la rutina y el desprecio. El camino de regreso a la hacienda fue silencioso, pero no era el mismo silencio pesado de antes. Era un silencio leve, cómodo, lleno de algo nuevo que ambos sentían y aún no sabían nombrar. María montaba erguida, con el cabello aún húmedo y un brillo distinto en la mirada, mientras Alonso la observaba discretamente, consciente de que algo había cambiado de forma sutil pero profunda. Sin embargo, al caer la noche, la realidad volvió a imponerse. Don Ramiro regresó inesperadamente de uno de sus largos viajes. Al bajar del caballo, trajo consigo el olor a alcohol y la actitud autoritaria de siempre. María, que conocía bien su temperamento, decidió guardar en silencio aquella tarde mágica. Como de costumbre, exigió la cena con rudeza y, más tarde, la buscó únicamente para satisfacer sus deseos, sin siquiera mirarla a los ojos. Todo volvió al silencio. Pero dentro de ella, en lo más profundo, algo se había despertado y ya no podría apagarse. Con el paso de los meses, la amistad entre María Luisa y Alonso dejó de ser un simple intercambio de palabras cordiales y se transformó en algo más profundo, tejido día tras día, a través de gestos sencillos y silencios compartidos. En sus horas libres, paseaban por los alrededores de la hacienda, observaban el ganado a lo lejos y se sentaban bajo la sombra de los árboles frondosos para hablar sobre la vida, el pasado y esos sueños que casi nunca habían confiado a nadie. Reían por pequeñas cosas, historias de infancia, recuerdos curiosos, detalles cotidianos, y cada risa era como una chispa en medio de la monotonía gris que antes envolvía a María. Mientras tanto, don Ramiro se hundía cada vez más en su vida de excesos. Pasaba semanas en las casas de la ciudad, emborrachándose y buscando mujeres, ausente durante largos periodos, y completamente ajeno a la transformación que ocurría bajo su propio techo. Su ausencia, antes marcada por el silencio y la resignación, ahora abría espacio para que María descubriera sensaciones nuevas: libertad, ligereza y verdadera compañía. Una tarde tranquila, ambos estaban sentados cerca del arroyo, que ya se había convertido en escenario de muchas conversaciones íntimas. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. María miraba el agua correr, sintiendo que su corazón latía de una manera distinta. Con los ojos humedecidos, finalmente abrió su corazón. Dijo que, a su lado, sentía una alegría verdadera, algo que había olvidado que existía. Confesó que su corazón se calentaba al saber que había alguien que la hacía sonreír, alguien que la veía como mujer, no como una sombra. Alonso la escuchó en silencio, con una atención que ella jamás había experimentado. Cuando habló, su voz fue baja y delicada. Le dijo que era una mujer muy hermosa, con un alma fuerte y luminosa, y que cualquier hombre sensato la trataría con respeto y cariño. Añadió que su marido nunca había sabido valorar lo que tenía a su lado, y que ella merecía mucho más que desprecio y soledad. El silencio que siguió fue intenso, cargado de emoción y de todo aquello que las palabras aún no podían expresar. Sus miradas se encontraron y permanecieron firmes. Sin prisa, sus rostros se acercaron, y la conversación terminó con un beso suave pero lleno de sentimientos contenidos. Un beso que sellaba el comienzo de algo imposible de negar. Con el paso de las semanas, los peones comenzaron a notar que algo distinto ocurría entre María Luisa y Alonso. La complicidad entre ambos ya no pasaba desapercibida. Las miradas prolongadas, las conversaciones en la galería y los paseos al atardecer se convirtieron en tema de murmullos entre los trabajadores de la hacienda. Los cuchicheos resonaban por los rincones de los corrales, y la atmósfera antes silenciosa comenzó a llenarse de rumores cada vez más intensos. Entre todos, José, uno de los empleados más antiguos y leales a don Ramiro, observaba con atención. Fiel al patrón y movido por desconfianza o envidia, decidió contarle lo que había visto.
Sus palabras cayeron como veneno en los oídos de Ramiro, que, herido en su orgullo y consumido por la desconfianza, partió inmediatamente de regreso a la hacienda, decidido a descubrir la verdad con sus propias manos. Mientras tanto, María Luisa vivía una transformación silenciosa y profunda. Desde el beso junto al arroyo, se sentía viva de una manera que había olvidado. Por primera vez en años, se veía a sí misma como mujer, hermosa, deseada y digna de afecto. Esa nueva sensación le daba valor. Ya no aceptaba ser tratada como una sirvienta, ni estaba dispuesta a servir de consuelo en las noches frías a un hombre que pasaba la mitad de su vida borracho y en brazos de otras. Dentro de ella, algo se había encendido, y era imposible apagarlo. Fue en una noche cargada de tensión cuando don Ramiro la enfrentó. Entró en la sala con pasos pesados, el rostro desfigurado por la ira y los ojos chispeando de furia. Le exigió saber, en tono amenazante, qué estaba ocurriendo entre ella y el peón. María, con el corazón acelerado, levantó la cabeza y respondió con voz firme que sabía de sus infidelidades desde hacía años, que estaba cansada de vivir como una sombra olvidada. Ramiro, cegado por la rabia, gritó que ella era su mujer y que le debía respeto. Pero María, por primera vez en 2 décadas, no se quedó callada. Replicó que precisamente el respeto era lo que él nunca le había dado. El aire se volvió denso, casi insoportable. La tensión explotó entre ambos como nunca antes. En ese enfrentamiento ya no hablaba la esposa sumisa, sino una mujer que, finalmente, había encontrado su voz. La tensión acumulada a lo largo de los días estalló de manera brutal. Consumido por un odio ciego y un orgullo herido, don Ramiro corrió a su habitación, abrió el armario con violencia y tomó su escopeta. Sus pasos pesados resonaron por los pasillos oscuros de la casa como truenos a punto de caer. Gritaba el nombre de María Luisa, llamándola traidora y diciendo que había deshonrado su apellido. Sus gritos retumbaban en las paredes, mezclándose con el golpeteo de las puertas que se cerraban por el viento nocturno. Al encontrarla en la sala, apuntó el arma directamente a su rostro. Sus ojos chispeaban de furia. Su respiración era pesada e irregular. María permaneció inmóvil, con el corazón desbocado y las manos temblorosas, pero sin retroceder. Por primera vez, lo enfrentó con firmeza, como quien ya no tiene nada que temer. Por un instante que pareció eterno, él presionó el dedo contra el gatillo. El silencio era cortante, pero vaciló. Le faltó valor para apretar el disparador y matar a la mujer que, aunque sin amor, había sido su sombra durante 2 décadas. Esa vacilación, sin embargo, no trajo ningún consuelo. Con voz ronca, cargada de rencor y descontrol, don Ramiro juró que acabaría con su vida de un modo u otro, que jamás permitiría que fuera feliz de nuevo. Sus ojos brillaban de odio mientras decía que prefería verla muerta antes que al lado de otro hombre. Luego abrió la puerta con brutalidad, gritando que saliera inmediatamente de su casa, que ya no tenía lugar allí. Esa noche, con el corazón hecho pedazos, María Luisa apenas tuvo tiempo de recoger algo de ropa a toda prisa, envolviéndola en una sábana improvisada. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sus pasos resonaban en el patio silencioso. Sola y asustada, cruzó el camino de tierra oscura guiada únicamente por la luz tenue de la luna y el impulso de sobrevivir. Al llegar a la hacienda vecina, fue recibida por doña Carmen, la amiga y vecina que desde hacía tiempo conocía las historias crueles de don Ramiro. Sin hacer preguntas, Carmen la abrazó con fuerza, le dio palabras de consuelo y le ofreció refugio y seguridad. En ese momento, María encontró no solo un techo, sino también el primer indicio de que una nueva vida podía comenzar. En las noches silenciosas que siguieron a la expulsión de María Luisa, la hacienda parecía cargada de una tensión invisible, como si la propia tierra presintiera que algo terrible estaba por suceder. Mientras ella encontraba refugio y consuelo en la casa de doña Carmen, tratando de asimilar el torbellino de sentimientos y cambios que la rodeaban, Alonso también vivía sus propios conflictos internos.
La amistad que antes los unía ya no era la misma. Se había transformado en un sentimiento profundo, intenso e imposible de negar. Pensaba en ella constantemente, en su risa recién descubierta, en el brillo de sus ojos que antes estaban apagados, en la mujer fuerte que había surgido tras años de silencio y sometimiento. Al mismo tiempo, sabía que el peligro era real. La furia de don Ramiro era bien conocida por todos, y los rumores sobre su ira se esparcían entre los peones como el viento aviva las llamas. Varios trabajadores, temiendo lo peor, lo advirtieron discretamente de que se estaba tramando una venganza. Alonso, experimentado y prudente, entendió que debía prepararse. Empezó a observar con atención cada rincón de la hacienda, atento a cualquier movimiento sospechoso. Reunió sus pocas pertenencias, envolvió sus ahorros en un pañuelo y dejó listos los caballos para una posible huida. La tensión flotaba en el aire como nubes pesadas antes de la tormenta. Y la tormenta llegó. En una noche calurosa y silenciosa, don Ramiro apareció dominado por un odio descontrolado, gritando y empuñando una lámpara y su escopeta. En un acto de pura locura, prendió fuego al alojamiento donde Alonso dormía, convencido de que lo tomaría por sorpresa. Las llamas se extendieron con rapidez, iluminando la oscuridad con tonos anaranjados y proyectando sombras danzantes. Pero Alonso ya lo esperaba. Observando cada uno de sus movimientos, aguardó el momento oportuno, y cuando Ramiro se distrajo, se lanzó contra él con fuerza, empujándolo hacia las llamas. Ramiro, desesperado, levantó el arma y apretó el gatillo. El disparo resonó como un trueno, alcanzando el brazo de Alonso, que tambaleó, pero no retrocedió, envuelto por el fuego que él mismo había desatado. Ramiro gritó hasta que las llamas consumieron su figura por completo, sellando así su destino trágico y solitario. A pesar de la herida, Alonso ensilló su caballo, respiró hondo y cabalgó en la oscuridad decidido a encontrar a María Luisa y comenzar una nueva vida a su lado. En el silencio de la noche, Alonso cabalgó hasta la casa de doña Carmen, donde María Luisa había encontrado refugio. Al verla en la galería, iluminada por la suave luz de la luna, su corazón se aceleró. Se acercó a ella con la mirada firme y la voz cargada de urgencia y ternura. Dijo: «María, ven conmigo. Vámonos a mi ciudad. Allí tengo una casa donde podemos empezar de nuevo. Te daré el mundo y nunca te dejaré sola. Aquí seremos perseguidos por los peones y terminaremos presos por la muerte de tu marido». María lo escuchó atentamente, con el corazón latiendo rápido como hacía años no sentía. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una verdadera elección frente a ella. Miró alrededor, la casa de Carmen, que había sido un refugio temporal, y luego la carretera de tierra iluminada por la luna. Toda su vida había estado rodeada por muros invisibles, pero ahora, frente a ella, se abría un camino libre. Sin dudar, subió al caballo junto a Alonso, sujetándose con firmeza a su cintura. Juntos se internaron en la noche, guiados solo por la esperanza y el sonido rítmico de los cascos sobre la tierra. Días después, llegaron a una ciudad lejana, rodeada de montañas y campos verdes, donde nadie conocía sus historias ni sus culpas. Alonso llevó a María a su casa, sencilla pero acogedora, construida con sus propias manos. Allí ella encontró algo que hacía mucho había perdido: la paz. Las mañanas estaban llenas del canto de los pájaros y del aroma del café recién hecho. Las noches, de conversaciones suaves y risas que parecían renacer del silencio. Con el tiempo, reconstruyeron sus vidas. Alonso abrió un pequeño negocio de cría de caballos, mientras María cosía y vendía panes y dulces en la plaza, ganándose el cariño de los vecinos. El dolor del pasado se fue transformando en un recuerdo lejano, y el amor entre ellos creció sereno y firme, como raíces profundas en una nueva tierra. Pasaron los años y su hogar floreció. María dio a luz a 2 hijos, una niña de ojos verdes y sonrisa dulce,
y un niño fuerte y curioso como su padre. Crecieron libres, corriendo por los campos y jugando entre los caballos que Alonso criaba. La familia se volvió conocida en la ciudad por su unión y alegría. Eran vistos como un ejemplo silencioso de renacimiento y valentía. María y Alonso, ya más maduros, solían sentarse juntos en la galería al atardecer, observando a sus hijos jugar y recordando aquellos días en que todo había comenzado con un simple café compartido y una conversación tímida. No había arrepentimiento, solo gratitud por haber elegido caminar uno al lado del otro. En aquella ciudad lejana, nadie los juzgaba ni los temía. Eran simplemente un hombre y una mujer que habían decidido empezar de nuevo. Y así, entre trabajo, afecto, hijos y libertad, encontraron la verdadera felicidad. El camino que un día los llevó lejos quedó atrás como un recuerdo distante, mientras un nuevo capítulo, lleno de alegría, gracia, amor y vida, continuaba escribiéndose día tras día. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo con quienes también lo disfrutarían. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal de una manera genial aquí en YouTube. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.